Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, Philip, todo llega y ya ha llegado la videocrítica que pediste de Feliz Navidad, Mr. Lawrence, esta película de la que vamos a hablar ahora. Pero antes tengo que hacer una serie de avisos. El primero, que esto es un vídeo de la revista Acción, es una revista que cubre cine y televisión, una revista de actualidad, una revista de información y una revista de crítica, con lo cual tenemos noticias, reportajes, etcétera. Y un poco por destacar algo en este número, pues por ejemplo, el artículo de análisis en cada mes hacemos un análisis de una película significativa de la historia del cine. En este caso le tocó a El Imperio Contraataca. Y es una revista que podéis pedir, evidentemente podéis comprar en el kiosco, pero que también podéis pedir al enlace que vais a tener aquí en el vídeo. Y bueno, ya digo, coleccionables, pósters, carteles, etcétera, fichas coleccionables y demás. Después, que esto es un vídeo con spoiler, que Philip ya ha visto la película, obviamente, por eso la pide el comentario. Y yo os recomendaría que si no la habéis visto vamos a hacer spoiler, con lo cual deberíais primero ver la película y después poneros a ver este vídeo. Y en tercer lugar, que si os gusta, pues podéis suscribiros al canal de la revista. Y también podéis, si os interesa, darle a like. Y además tenemos una sección premium con vídeos exclusivos cada mes, a la que si queréis apoyar más la revista os podéis apuntar también. También tendréis los datos en la revista y demás. Y vamos a hablar de Feliz Navidad, Mr. Lawrence. Feliz Navidad, Mr. Lawrence. Donde hay que decir que ya en este cartel, en el cartel original no, pero en este cartel hacen un spoiler de 3 pares de narices del momento clave, en cierto modo, de la película, aunque a mí no me parezca el momento clave, ya voy a decir por qué. El momento clave, claro, lógicamente la película tiene a 2 protagonistas, que son David Bowie, que son los rostros, y el músico Ryuichi Sakamoto, que están pues en 2 bandos en un campo de concentración, ¿no? Un campo de concentración japonés, con prisioneros aliados, sobre todo ingleses, británicos, australianos, en fin, pero en cualquier caso de la Commonwealth, por decirlo así, ¿no? Y que hay algún americano y demás, ¿no? Y nos encontramos pues un poco a estos 2 personajes enfrentados y al mismo tiempo vinculados de algún modo, ¿no? Ahora voy a comentar cómo creo yo que están vinculados. Y este es un momento clave de la película, que es el momento que de alguna manera pone fin a esa tensión entre ambos personajes con, pues hemos dicho que aquí hay spoilers, los 2 besos que le da David Bowie al capitán Yonoi, que interpreta Ryuichi Sakamoto. Entonces, cartel que hace spoiler, así por las bravas. Pero ya digo que el cartel original no era así. El cartel original era Bowie junto a los 2 de frente, junto a Ryuichi Sakamoto, con una katana en medio. La presencia de la katana me parece fundamental, porque creo que define un poco uno de los temas de la película. Y es que la película es una producción de 1983 dirigida por Nagisa Oshima, un maestro del cine japonés, para mí, que incluso tiene, digamos que su película más significativa es El Imperio de los Sentidos, por la que además fue juzgado en Japón, y donde él defendía que la pornografía podía ser una actividad artística como otra cualquiera, ¿no? Sin entrar en polémica sobre si coincidimos o no con ese tipo de tema, lo que sí que es cierto es que Nagisa Oshima es una figura central en una nueva ola del cine japonés,
de hecho será prácticamente su único superviviente, y que es un director que para mí, en mi opinión, es uno de los que mejor ha tratado el sexo en la pantalla. Y curiosamente, aunque trate también el sexo y tenga el sexo como uno de sus temas recurrentes en su filmografía, digamos que el sexo nunca es lo esencial de sus películas. Sus películas tienen un trasfondo de carácter sociopolítico, también humanista, y el sexo simplemente es un puente, es un vehículo, una carretera, un camino para hablar de esas otras cosas, ¿no? Y eso se ve más que nunca en el caso de Bienvenido a Mr. Lawrence. Perdón, de Feliz Navidad, Mr. Lawrence. Se me ha metido en la cabeza el Bienvenido a Mr. Lawrence y seguramente alguna vez la equivocaré, pero el título es Feliz Navidad, Mr. Lawrence. Entonces, digamos que la película tiene un contenido que va más allá de esa temática que podríamos decir de atracción sexual que puede haber entre los personajes, sexual o no, dependiendo de atracción que se forja entre los personajes de David Bowie y Ryuichi Sakamoto. Y que de alguna manera al final acaba siendo casi lo más emblemático por ese beso y demás. Pero en la película hay otra cosa que me parece que está, otro tema que está por encima de esto. Y es la amistad que se forja entre el personaje que es realmente epicentro de la historia, que es Tom Conti, el que interpreta a Tom Conti, que es el Lawrence del título. El personaje de David Bowie es Celliers, pero digamos que hay como dos historias de afectos entre enemigos en la película que son muy interesantes. Una es la que interpreta el Capitán Yonoi, la que materializa el Capitán Yonoi con Celliers, es decir, Ryuichi Sakamoto con David Bowie, pero la otra es una historia que abre y cierra la película, lo cual me parece significativo en cuanto a qué persigue Nagisa Oshima con esta película. Y es la historia del personaje de Tom Conti, Lawrence, y el personaje que interpreta Takeshi Kitano, Hara, el sargento Hara, que además aparece en la película en los créditos solo como Takeshi, y que en aquel momento pues era una figura, digamos, sobre todo de clave humorística en la televisión japonesa, con un concurso que era el Castillo de Takeshi, entre otras cosas, y que aquí lo programó una cadena de televisión en España con el título de Humor Amarillo. Humor Amarillo. Seguro que ese le sonará más de uno que esté viendo esta videocrítica. Después sabemos que Takeshi Kitano se ha convertido en un icono del cine de acción, del cine sobre yakuza, pero también del cine policíaco y demás. Incluso, en mi opinión, de una manera muy reduccionista, se le llegó a calificar o a etiquetar como el Clint Eastwood japonés. No, creo que Takeshi Kitano tiene su propia carrera, su propia identidad, su propia personalidad muy potente, no solo como actor, sino como director. Y aquí ver a Takeshi Kitano pues es una delicia, interpretando al sargento Hara es una delicia. Para mí es lo mejor de la película con diferencia. Porque además la historia que se forja entre Tom Conti y Takeshi Kitano, entre Lawrence y el sargento Hara, es una historia de amistad contra pronóstico, de amistad en las peores condiciones para que se forje una amistad, de amistad enfrentada, en algunos momentos si Hara le tiene que arrear un meneo, se lo arrea con el bastón este que lleva a Lawrence. Pero es un poco, creo que es el corazón verdadero de la película. La cuestión de la relación sentimental, emocional que se establece entre Celliers y entre Yonoi, aunque sean las figuras en principio protagonistas, creo que sin el complemento, sin el acompañamiento, sin el paralelo de esa otra historia de amistad entre Lawrence y Hara, quedaría muy mermada y sería mucho menos interesante. Entonces, ¿porque de qué va la película? La película, en un primer término, se puede pensar que es una historia de afecto entre Yonoi y Lawrence,
pero creo que es algo más que eso. Creo que la película, como en todas las películas, a pesar de que al principio la película arranque con ese castigo al que someten a esa tercera historia de afecto que hay en la película, que es la que se establece entre uno de los guardias coreanos del campo, acusado de sodomizar a uno de los prisioneros, a cambio de darle comida, de curarle y de cuidarle y demás. Y donde vemos que esa historia, que tiene un final trágico, porque se produce la situación esta de la muerte ritual obligada, al que es prácticamente obligado el guardia coreano que ha sodomizado al prisionero, y como el prisionero se siente tan afectado por esa muerte como él mismo decide morderse la lengua, algo muy japonés, decide hacerse su propio suicidio ritual, mordiendo de la única manera que puede, porque él no posee armas. Están allí contemplando cómo se produce el ceremonial de suicidio ritual de japonés, y la única arma de que dispone el prisionero es morderse la lengua y ahogarse con su propia lengua, que es un acto de responsabilidad frente a la muerte del otro, que está muriendo por acusado de haber tenido relaciones sexuales con él, pero que además yo creo que traduce cierta forma de afecto entre prisioneros y guardianes, que va más allá de lo sexual y que de alguna manera traduce también ese motivo central de la película, que es que en realidad tanto prisioneros como guardianes, sean japoneses o aliados, todos están atrapados en ese campo, todos están encerrados en esa jaula, todos están atrapados por esa guerra que se libra a su alrededor y que genera ese nivel de violencia y de muerte y de dolor que se está produciendo en torno a estos personajes, ¿no? Entonces yo pienso que ese es el tema de la película, es el tema del afecto, de los afectos por encima, contra pronóstico, y por encima de una situación que justamente favorece lo contrario, que favorece el odio. Creo que hay una frase fundamental del personaje de Tom Conti, que es el conductor de la película, que es Lawrence, en la cual dice algo así como: yo no quiero odiar a ningún japonés. O sea, no dice yo no quiero odiar a los japoneses, no, yo no quiero odiar a ningún japonés. Creo que esa declaración de negación del odio, que en el fondo es una declaración de afecto, de humanismo, de humanidad, y esto corresponde a lo que vamos a ver al final de la película, cuando se han cambiado las tornas, cuando los guardias se han convertido en prisioneros y los prisioneros en guardias al final del conflicto, cuando Tom Conti va a visitar a Hara la noche antes de su ejecución por crímenes de guerra. Y cuando Hara le dice: yo no sé, yo no creo haber hecho nada peor que el resto de los soldados y demás. Claro, ahí entramos en ese tema también importante en la película, que es el de los rituales y las diferencias culturales. Hara repite una y otra vez en toda la película un concepto, que es: ¿os habéis rendido? ¿Por qué os habéis rendido? Nosotros no nos rendimos, los japoneses no nos rendimos. Y de alguna manera eso traduce como, para los japoneses, cuando te rindes, pierdes tus derechos como individuo de alguna manera. Y te conviertes en algo, en una cosa perdida, como en el limbo. Y aquí hay que pensar en lo que supone todo el ritual, toda la mitología del mundo de la cultura japonesa, de la cultura de obediencia, sumisión al clan, del giri y el ninjo, las necesidades del clan y las necesidades emocionales del individuo, de la obediencia al jefe. Todo esto está gravitando sobre la película, y está gravitando de una manera muy interesante, porque creo que Nagisa Oshima establece una diferenciación entre el capitán Yonoi, al que envuelve, al que adorna, al que acompaña de determinados momentos de ritual
con todo el tema de los combates de kendo, de las espadas, de ritualización, de samuráis, etcétera. Y el oficial que le sustituye en el campo, precisamente después del beso. El beso es una forma de humillación para Yonoi delante de sus hombres, que no se puede tolerar desde el punto de vista de los guardianes. Del beso que precipita la salida del mando del campo de Yonoi, del personaje de Ryuichi Sakamoto, para que entre otro oficial. Y ese otro oficial que entra es un oficial que de alguna manera ya pertenece a un concepto de ejército japonés distinto del que tenían los antiguos samuráis. En un momento, en una conversación entre Tom Conti, entre Lawrence y Yonoi le pregunta: ¿usted estaba allí ese día, el día que se ejecutó a unos oficiales, etcétera, etcétera? Y hay algo en la película de ese cambio que se produce en Japón, del salto de los samuráis a los soldados, del ritual samurái a lo que es un ejército occidentalizado, por decirlo así, en Japón. Y ese otro oficial que llega al campo sustituyendo a Yonoi materializa ese otro ejército también. O sea que está también ese tema de diferencia entre los samuráis y los soldados y cómo operan dentro del ritual que se produce, ¿no? en el contexto de la película. Estos serían unas tramas generales que yo creo que van dirigidas a esa idea, ¿no? A esa idea del humanismo que late bajo la película, bajo una película de campo de concentración, donde no hay maniqueísmo, aunque pudiera parecerlo, donde no hay blanco y negro, donde no hay buenos y malos, sino que lo que hay es gente atrapada, ejecutando distintas posibilidades frente a la violencia que les rodea, ¿no? Y la inocencia de Hara, ¿no? Como él parece que no es ni consciente de lo que es esa secuencia que es la que da título a la película, Feliz Navidad, Mr. Lawrence, esa secuencia en la que Hara se cree que es como Papá Noel, ¿no? Y entonces está celebrando la Navidad a su manera, borracho perdido, y liberando a los dos prisioneros, por su cuenta y riesgo. El sargento hace esas cosas, ¿no? Y entonces eso lo hace con total inocencia, ese acto de amistad, por decirlo así, o de unión con los prisioneros, ese regalo a los prisioneros. Al mismo tiempo libera a Lawrence y libera a Celliers. Al mismo tiempo lo puede hacer en un momento antes, un momento después de haber mostrado absoluta brutalidad con algún otro prisionero, ¿no? Pero la película va forjando ese nexo de amistad entre Lawrence y Hara, y evidentemente también va explicando de alguna manera, explicando sin explicar, porque no hace falta explicarlo, porque es evidente, porque es obvio qué vínculos se establecen entre Celliers y el capitán Yonoi, ¿no? Entonces creo que estos elementos, estos aspectos de la película son los que conducen a ponernos un poco por encima del tema de, junto con ese otro sacrificio del que he hablado, del tipo que se muerde la lengua y demás. Creo que esto nos sitúa por encima de la idea de que vamos a ver una película de campo de concentración. Esto no es, aunque sí que tiene cierto eco, pero yo digamos que es como si de un clásico del cine bélico, que es El puente sobre el río Kwai. Creo que algunos temas que se planteaban en El puente sobre el río Kwai, entre el personaje de Alec Guinness y el personaje del jefe de campo japonés de prisioneros, creo que están ya presentes como de alguna manera algo que, no digo que influya, pero sí que inspira de alguna forma este relato, esta película, porque además están en el inconsciente del espectador. Y hay que decir que si está en el inconsciente del espectador, perfectamente, Oshima es perfectamente consciente de que eso está ahí cuando vemos la película, ese referente anterior del puente sobre el río Kwai. Y él hace otra cosa, no es una película es una película que transcurre en un campo de concentración, pero no es una película de campo de concentración, por decirlo así. No estamos en un discurso de aventura en entorno de cine bélico con campo de prisioneros, como nos podría facilitar El puente sobre el río Kwai, aunque también se planteaban las dudas morales, y tampoco estamos en
en un contexto tipo, pues yo que sé, La Gran Evasión, de aventura épica, de fuga de un campo de concentración, ¿no? Aunque inevitablemente se dan dinámicas entre guardias y prisioneros que son inevitablemente cercanas, ¿no? Pero yo creo que Oshima va por otro camino, ¿no? Y Oshima, para frustración de los que esperaban una aventura de campo de concentración con fugas y demás, pues de lo que quiere hablar es de otra cosa. Y quiere hablar de eso, de lo que queda de lo que queda de humano en un contexto de violencia como es una guerra, y además una guerra a nivel con ese nivel de inquina, de odio y de brutalidad que se generó en torno a la Segunda Guerra Mundial. Siempre en todas las guerras se genera esos niveles de inquina, de odio y de brutalidad. Pero digamos que Oshima elige aquí el punto de vista más equilibrado, digamos, a la hora de abordar el asunto y de contemplar el tema. Después hay otro tema que me parece interesante en la película. ¿Qué motiva a los personajes? ¿Cómo se manejan sus pasados? Curiosamente, el pasado de Yonoi solo está aludido en esa conversación con Lawrence, cuando le pregunta si usted estuvo allí cuando ejecutaron a todos mis compañeros de promoción, mis compañeros oficiales de la promoción y tal, ¿no? Ese es la única pincelada que tenemos del pasado de Yonoi, junto con ese revestimiento que le da Oshima y que le da la película al personaje de Yonoi, que le da la propia novela en la que se basa, de Lawrence van der Post, en la que se basa la película, ¿no? Pero sin embargo, la película sí se extiende sobre el pasado de Celliers. Y se extiende sobre el pasado de Celliers de una manera muy interesante, porque se remonta en un flashback que en su primera incursión, la primera entrada del flashback, se nos puede antojar un poco, a mí se me antoja, a lo mejor no al resto del espectador, a lo mejor yo soy muy especialmente quisquilloso con estas cosas, ¿no? Pero a mí se me antoja al principio como una ruptura que me saca de lo que está pasando en el campo, ¿no? Y me resulta un tanto molesta, ¿no? De repente aparecen esos niños allí, ¿esto qué es? Pero después eso cobra solidez y cobra su papel dentro del relato que te están contando de Celliers. Tengo que decir, no obstante, que a pesar de que creo que David Bowie está defendiendo muy bien su personaje, esa introducción del flashback me saca del pozo de reflexión que tiene el resto de la película, porque me parece un recurso demasiado obvio para explicar cosas, para explicar a Celliers. Y así como en el caso de Yonoi nos basta con ese diálogo, y solo ese diálogo de flashback, si se quiere verbal, entre dos personajes. En el caso de Celliers parece que creo que el personaje queda un poco más vulnerable por el hecho de tener que remontarse a ese pasado para explicarnos ese personaje, quién es ese personaje. Pero yo entiendo que eso es clave en la película. Entiendo que es clave que entendamos todos qué le pasa a Celliers. ¿Por qué Celliers es Celliers? ¿Por qué Celliers es así? ¿Por qué un tipo al que le han calificado con una etiqueta de hombre aguerrido, de hombre heroico, de individuo capaz de ir contra el peligro decididamente, de hombre decidido en cuanto le llega la muerte, tenemos ese momento de falsa ejecución al que es sometido, que este tipo, ¿qué le pasa a este tipo? Pues ese tipo que parece de una pieza queda en una posición muchísimo más vulnerable desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista humano, porque arrastra tras de sí una tragedia. Y me gusta que la tragedia no sea una gran tragedia. Es decir, mataron a su hermanito, que yo me lo temía cuando vi la película la primera vez. Dije, bueno. Si se cargan al hermano, esto entra en una curva distinta de todo lo que me han estado contando hasta este momento y se meten con el melodrama a tope, pero afortunadamente no. Retienen, se contiene la historia, ¿no? Y es algo mucho más serio, más sólido, más sobrio. Y es que lo que ocurre es que él se mostró cobarde defendiendo a su hermano. Algo que
me vais a permitir, yo no entro en la vida de nadie, ni soy quien para juzgar a nadie, porque creo que eso es así, es decir, pero algo que a buena parte del público se nos hace muy cuesta arriba de entender, porque no protege a su hermano. Los que tenemos hermanos, sobre todo los que tenemos hermanos pequeños o menores, pues en mi caso ya con 60 tacos, no es que mi hermano sea pequeño, es que mi hermano tiene 10 años menos que yo, pero es mi hermano menor, pero vamos, que es un tío como yo ya hecho y derecho. Y ese tema del hermano, pero un hermano en esa situación, porque además la película juega muy bien, creo que hace muy bien en mantener a Bowie como actor después del primer flashback. Es decir, en el primer flashback te pone la verdadera edad de los dos hermanos, pero en el siguiente te pone a Bowie como actor. Y habrá gente que diga, eso es un error, tal. No, en absoluto, al contrario. Eso es una manera de materializar hasta qué punto ese momento de debilidad ha marcado toda la vida adulta del personaje de Bowie, del personaje de Celliers, lo cual le da mucho más interés al flashback, ¿no? Y como digo, a mí me resulta difícil de entender, y supongo que a mucha gente que tenga hermanos o hermanas menores les resulta muy difícil de entender la actitud que tiene este señor de él quiere ser aceptado, no quiere que su imagen en la escuela, a lo mejor es que no hemos estudiado en colegio británico, yo no lo sé, pero en cualquier caso la imagen en la escuela, tu sangre es tu sangre y tu sangre la proteges, y se acabó lo que se daba, fin. Da igual si te cae bien, te cae mal o te cae regular, es tu sangre, fin. Es decir, no hay más que discutir. Pero quizá esto es un puntito más, si queréis, de corte más de país mediterráneo, no lo sé, la verdad es que no lo sé. Me sorprende mucho, porque la actitud de Celliers frente al hermano cuando es niño, cuando su obligación obvia es protegerle, ¿no? Entonces entiendo el drama de Celliers, un tipo que se ha echado atrás, aunque lo haya hecho en una adolescencia, para encajar en el grupo, para no resultar manchado por la imagen de su hermano vulnerable, pues bueno, vale, puedo entender que como motivación del personaje es crucial, ¿no? Pero precisamente porque nos cuesta a muchos tanto entenderlo, creo que eso es lo que refuerza el personaje de Bowie. Así que ese flashback, que en principio con los dos niños me da un poco de repelús, que digo, me estáis sacando de la historia, caramba. Pues cuando ese flashback sigue apareciendo en la película, aunque se pone un poquito moñón con las flores y tal, pero bueno, vale. Me parece que es necesario, es sólido y que no se convierte en un obstáculo para la narración general, ¿no? Pero sobre todo quería decir eso, ¿no? Es como porque además te da como los personajes no son lo que parecen ser, como el único personaje. O sea, son mucho más honestos Lawrence y Hara que Jonoy y Celliers. Y sin embargo, Jonoy y Celliers son los dos protagonistas, son los dos héroes de la película, de alguna manera, cada uno a su manera, a su forma, y bueno, y son los héroes en duda, los héroes bajo duda, los héroes en sombra, los héroes con luces y sombras, y me parece muy bien hacerlos vulnerables, convertirlos en figuras vulnerables, y evidentemente Celliers queda claramente explicado con esos flashbacks. Así que los flashbacks, al final, yo me los trago y me gustan, me encajan en el concurso general de la película, ¿no? Pero cuando apareció la primera vez, tengo que ser sincero, me dio un repeluco, ¿no? Dije, niños, flashback, niños. A mí es que los flashbacks me gustan poco o nada. Pero bueno, entonces sí que creo que es interesante porque explican esa situación de vulnerabilidad de personajes que tienen dos caras. La cara hacia el exterior es una cara digamos así, una cara de solidez heroica, por decirlo así, pero eso es una máscara que se han buscado, porque en el fondo detrás de esa cara lo que hay es su vulnerabilidad humana, sus miedos, todo aquello que esconden, los afectos que esconden. Y esos afectos que esconden, precisamente no por ser afectos, sino por estar escondidos, son los que los hacen vulnerables. Me parece que eso es muy interesante en este contexto de película, de entorno, si se quiere, bélico, donde en el cine bélico se habla mucho de los héroes y muy poco de los
muy mal, no muy poco, muy mal de los villanos. Se habla mucho y muy bien de los héroes, pero se habla muy poco y muy mal de los villanos. Y todos son héroes en el cine bélico, tanto sean de un bando o de otro, dependiendo del código de aventura y en muchos casos, como en el cine estadounidense, de película de reclutamiento, que muchas veces es el cine bélico, ¿no? Pero curiosamente el cine bélico es el que ha expuesto también la mayor vulnerabilidad del ser humano, que es esa dualidad. Lo tenemos también en la chaqueta metálica, ¿no? Cómo en el ser humano puede anidar un monstruo y un héroe, si se quiere, ¿no? En el caso, por eso digo, en este caso son muchos. Tom Conti, el personaje de Tom Conti, el personaje de Lawrence, no esconde nada. No esconde nada. No tiene ningún lastre detrás. No tiene problema en mostrarse. De hecho, es algo que le reprocha otro personaje muy interesante, que es el de Jack Thompson, el de Huxley, el jefe del campo, de los aliados, de alguna manera el que está encargado de liderar a los aliados, que están prisioneros, le rechaza. Huxley hay cierto rechazo de Huxley hacia Lawrence, porque le dice, usted entiende a los japoneses, es decir, le reprocha esa cercanía al enemigo, ¿no? Tiene su punto de vista radical y en el fondo es el que la lía todo, porque se niega a seguir siguiendo una normativa militar, lógicamente, que es no darle información al enemigo y tal. Pero hay un momento en el que Lawrence le dice, ¿usted cree que van a ganar la guerra estos señores, estos japoneses? Y el otro le dice, no. Dice, bueno, pues la van a perder en 2 meses así. Bueno, ¿por qué no intentamos sobrevivir en 2 meses dándole esa información? Y el personaje Jack Thompson se niega, se cierra en redondo y dice, no, por ahí no paso. Es decir, códigos son códigos, ¿no? Y creo que eso es interesante, creo que eso es muy interesante. Y así en general, pues yo creo que es un repaso general al tema, pero yo creo que son mucho más sólidos e íntegros el personaje de Lawrence y el personaje de Hara, que no tienen máscaras, son como son, se muestran como son, con sus luces y con sus sombras, que los personajes de Celies y de Yonoy, y eso es lo que hace más interesante esos caminos paralelos que se dan en la película. Y en general, pues esto es lo que tenía que decir de Feliz Navidad, Mr. Lawrence. Me gusta mucho verla, gracias por pedirla, Philip. Y bueno, espero que esto llame al resto de la gente a ver la película. Iba a despedirme, pero hay unos temas que quería. Decía que esperaba que este comentario sirviera para que la gente vea la película, porque merece la pena y nos saca un poco de lo que es el código de género de película de campo de concentración, pero hay un par de cosas que quería comentar. Esto ya lo tenemos, pero sobre todo el tema del maltrato, la violencia que hay en la película, cómo está tratada la violencia en la película, con ese juego de mostrar o no mostrar, el tema del sadismo, la manera en la que se muestra la película. La violencia en la película no entra en la celebración, en el festejo de la violencia, sino que juega con esa clave digamos, de mostrar lo justo para que quede claro el concepto, pero sin hacer alardes, que sí que hemos visto en otras películas de campo de concentración. Después, la química que se da entre Tom Conti y Takeshi Kitano, que creo que es un modelo de trabajo de actores, esa química que no es nada fácil, y que hace que una de las escenas, al final lo que pasa con Tom Conti y Kitano y sus personajes es que al final, con ese plan, esa secuencia final de reencuentro de los dos personajes después de la guerra, cuando acaba la guerra, creo que esa secuencia se come todo el plano este que decíamos aquí del spoiler, ¿no? Del beso de Bowie a Yonoy, o sea, de Celies a Yonoy, de Bowie a Ryuichi Sakamoto. Sinceramente creo que Tom Conti y Kitano roban la película completamente. Es decir, y la roban con perfecta aquiescencia del propio Nagisa Oshima. O sea, Nagisa Oshima les facilita los medios para que ellos roben la película. Los pone en la mejor posición para que puedan hacerse cargo de la secuencia clave de toda la película, ¿no? Me gusta mucho cómo trabaja con el zoom in en momentos clave, por ejemplo sobre Lawrence y Yonoy, sobre Lawrence y Yonoy,
justo en el momento en que están hablando de ese flashback que he dicho antes, porque ahí Oshima está haciendo algo muy curioso, y es que con ese acercamiento a los personajes está jugando una clave de hacer un flashback verbal, de subrayar el flashback verbal de esa conversación que mantienen Lawrence y Yonoy sobre el pasado de las ejecuciones y tal, que es muy breve el diálogo, pero está subrayado con ese y con ese zoom in, y de alguna manera está facilitando también lo que en el caso de Celliers, cierta coherencia, ¿no? Para que en el caso de Celliers, que es otro tipo de personaje con otro tipo de conflicto, aunque también es el mismo conflicto si nos damos cuenta, porque lo que ocurre es que Yonoy sobrevive a sus compañeros y de alguna manera Celliers, entre comillas, sobrevive a su hermano, en tanto en cuanto que su hermano no volvió a cantar después de aquello que pasó, que él dejó que pasara con los alumnos mayores de la escuela, ¿no? Entonces ambos están en una posición similar respecto a gente con la que les unían afectos, ¿no? De traicionarlos, de sentirse, es el complejo del superviviente, por decirlo así, el que están arrastrando de alguna forma los dos, ¿no? Lo cual está muy bien dentro del contexto de guerra que se está desarrollando la historia. Y está bien que haga ese movimiento porque en el caso del flashback va a ser por corte, va a ser por montaje, ¿no? El tema de la traición del hermano, el fundido a negro, ese juego de fundido a negro en un momento determinado, el tema de la canción por fundido a negro encaja con esto que decíamos de distintos recursos visuales, distintos recursos de montaje o distintos recursos de cámara o de angulación de cámara para mostrar a los personajes. Si la mariposa representa o no la muerte, no me quiero meter mucho en ese huerto, pero bueno. Y el tema un poco de ese ir en contra de lo que es ese último regreso al flashback al final, ¿no? Que simboliza la inocencia perdida. De alguna manera, de lo que habla también la película es de la inocencia perdida por la violencia, de la inocencia perdida por la guerra, y eso creo que también está marcando a los personajes. Y esa frase final de Lawrence, que es la que me ha hecho prolongar este vídeo un poco más, que es esa frase donde dice: a veces es muy difícil aceptar la victoria. Esa frase final de Lawrence y la decisión de cerrar la película con el rostro de Hara, que es lo que marca el tono antibelicista de todo el largometraje, ¿no? Completa ese viaje de amistad de los dos personajes, de Lawrence y de Hara, pero sobre todo es esa mirada de absoluta inocencia en ese momento, aunque haya sido un monstruo, si se quiere, en el campo de concentración, Hara, pero ese momento en el cual los ojos de Hara transmiten la absoluta inocencia de un alma que va a extinguirse, de un cuerpo, de un personaje que va a morir, que va a ser ejecutado. Y esa idea, ¿no? A veces es muy difícil aceptar la victoria, que dice Lawrence. Y esa idea de las consecuencias de la guerra, que me parece importante que aborde esta película. Bueno, ahora sí que lo dejo aquí. Ya digo, espero que este comentario sirva para que a la gente se interese para ver Feliz Navidad, Mr. Lawrence. Y nos vemos en otra. Gracias, Philip. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.